Hola navegantes, yo soy Maggie y les doy la bienvenida a los viajes de balance. ¿Cómo están? Espero que bien. Bueno, a punto de comenzar esta etapa tan maravillosa que tiene que ver con los balances del año que pasó. Ya grabando en 2025, increíble. Y bueno, para los que no me conocen o me conocen hace poquito, yo suelo abrir estos balances no con los tops, sino con un video que tiene que ver con abandonos. Este video lo empecé a hacer en realidad hace 2 años. Fue porque pregunté a la comunidad si querían que hablara sobre los abandonos. Me dijeron que sí, fueron muchos los que me contestaron que sí. Entonces, bueno, lo hice yo. La verdad que no tenía idea de que pudiera ser interesante. Pero después, por las repercusiones que tuvieron, sí me di cuenta que hay mucha gente que sí le interesa saber qué es lo que abandonamos. Es importante saber los gustos de las personas que recomiendan cosas al nivel que sea. Y no solamente está en lo que nos parece bueno y lo que nos parece malo, sino también en lo que abandonamos. Porque en el caso de las lecturas hay muchos tabús con respecto a este tema. Hay gente que no puede abandonar, que siente que tiene como un compromiso hacia la lectura, hacia el que escribe o hacia sí mismos. O sea, tienen un TOC que les impide abandonar los libros, que una vez que empezaron ya no pueden parar y se torturan a sí mismos leyendo algo que no les interesa. Voy a citar a un escritor que yo siempre tengo una relación un poco amor-odio, que es Borges, que es uno de los primeros que defendía el abandono y decía que un lector no tiene por qué obligarse a leer nada, que si el libro no es para vos, pues no lo es, y punto. Y no tiene nada que ver con la calidad literaria de ese libro ni con la calidad de lector que uno es. Sí lo decía Borges, que era una persona bastante snob y pedante, y era también un muy buen lector y muy buen escritor. Bueno, pues entonces podemos quedarnos tranquilos, estamos justificados. Yo soy una persona que abandona en general, no solamente digamos libros, sino situaciones o circunstancias o cosas que no me hacen bien, a tiempo pienso, a veces no es tan a tiempo, pero generalmente a tiempo, porque no quiero sufrir. Hay bastante otras cosas que no podemos abandonar, hay cosas que sí que no podemos abandonar en la vida, pero cosas como estas que las hacemos por hobby, sí, por supuesto, y no tengo ningún problema en hacerlo, no me pesa. Más me pesa tener que seguir leyendo cosas que no me interesan. Entonces, bueno, son muchos los libros que abandono. Parece, voy a ahora decir la cantidad que abandoné este año y me van a decir, nah, pero ¿abandonas más de lo que lees? No, no, no. Quédense tranquilos, que es un porcentaje menor. Lo que pasa es que yo leo mucho. Pero sí es cierto que, bueno, sí tengo el abandono fácil y además abandono por distintos motivos. Y esto es lo que es interesante también conocer. Porque uno conoce al otro a través de gustos, por supuesto, pero también a través de lo que elige leer o no. Y el por qué. Entonces, yo divido a estos libros en categorías de por qué abandoné estos libros. Hay abandonos de distintos tipos. Son como categorías bastante amplias en este caso. En realidad, cada libro tiene sus motivos, pero no voy a entrar en cada uno porque es una locura. Pero hay como categorías grandes que sí se puede, digamos, generalizar. Que tiene que ver con o me aburre mucho el libro, o están tan densamente escritos o son tan complejos que no los entiendo y ya, bueno, me canso. O me parecen que tienen temáticas bizarras que a mí no me interesan, hay temáticas que realmente a mí no me interesa leer, o directamente me parece que son libros que no son para mí en este momento. Hay libros que uno se da cuenta que no es el momento adecuado para leerlos, y eso es así, porque además estos abandonos a lo mejor dentro de 3, 4, 10 años ya no son más abandonos, son las etapas en donde uno está leyendo también importantes, y después ya directamente están los libros que considero que son malos, a los cuales no voy a volver. Entonces, bueno, tengo estas categorías así un poco amplias. Y bueno, voy a hablar un poco por arriba de estos libros porque incluso, soy sincera, yo anoto los libros que abandono todos los meses. Entonces, los abandonos del mes de enero, febrero. La verdad que salvo libros que leí un trecho largo, que yo pensé que a lo mejor en algún momento remontaban, que bueno, que les di más tiempo, me los acuerdo mejor. Hay libros que no me acuerdo por qué los abandoné. O sea que ya directamente ni los tengo en mi memoria, pero yo siempre me hago anotaciones de cuáles fueron los motivos por los cuales abandoné esos libros y los leo y digo, ah, mira vos. Tampoco recuerdo mucho por qué anoté ese motivo. Así que esta lista tómensela como todo. A partir de ahora, este balance, o sea, este comienzo de los balances, el top de mejores lecturas, el top de peores, tómenlo con pinzas, tómenlo de forma alegre. No piensen que nada de lo que estoy diciendo es importante ni es trascendente. Son mis opiniones subjetivas, como siempre aclaro, que además encima son las opiniones de hoy. Hoy es
3 de enero de 2025 y a lo mejor dentro de 6 meses pienso diferente. Bien, en este pequeñísimo apartado voy a hablar un poco de cómo ha sido mi año 2025 en cuanto a lecturas. En otros ámbitos no me voy a meter, pero en cuanto a lecturas, bastante parejo y bastante parecido al año pasado. He leído mucho. Yo aclaro, y siempre voy a aclarar esto, yo no digo la cantidad de libros que leo, me parece una tontería. O sea, primero decir la cantidad de libros no significa nada y no expresa nada, porque a lo mejor yo digo leí, qué sé yo, 10 libros que fueron los libros más significativos de toda mi vida, o leí 250 libros que no me dijeron nada. O sea que realmente para mí lo que importa es la calidad de lo que el libro te transmite o te hizo sentir o te dejó, que la cantidad, ¿sí? Calidad, no cantidad. Cosa que parece que en este mundo mercantilista y sobre todo capitalista parece que no es muy... Es una distinción que no se hace mucho. Lo digo también porque recibí algún comentario, bueno, en general siempre recibo comentarios de cuánto que lees, cómo haces para leer tanto, qué sé yo, pero en el video anterior una persona me comentó justamente cómo haces para leer todo eso, como si fuera que uno miente o no sé, y le contesta a otro, es que son libros muy cortos los que lee. ¿Qué contestación? O sea, ¿qué dos mensajes tan absurdos? Porque realmente, ¿qué importa la cantidad de páginas? Que además es algo totalmente subjetivo también, porque por ejemplo, yo a lo mejor tengo este libro que es así de finito y tiene la letra que tengo que leer con lupa, ¿sí? Y en este libro finito a lo mejor hay unas páginas de porquería tipo Biblia y entonces en realidad este libro en vez de ser 110 páginas son 500 en un libro común y corriente. No nos podemos guiar por esas cosas, ni hablemos de la gente que cuenta la cantidad de páginas que lee por año y si nos vamos a lo real contemos la cantidad de palabras y ya nos volvemos locos. Bueno, eso realmente me parece increíble que se cuantifique de esa forma lo que el libro te pueda llegar a aportar en tu vida o lo que te aporta a tu vida leer. Entonces, no puede ser que nos comparemos a esos niveles. Por lo tanto, yo no digo la cantidad de libros que leo, ni de páginas, ni nada por el estilo. Pero sí puedo decir que más o menos fue lo mismo que en el 2023. Sí, el promedio de libros que leo es más o menos lo que voy mostrando en los wrap-up. Este año fue bastante bueno en el sentido de que hay bastantes libros que me han parecido buenos, no tantos que me han parecido malos. Y los que me parecieron malos tampoco es que fue una cosa de decir esto realmente es basura de literatura, no me ha pasado eso. Y sí, muchos que quedaron como en la media, eso sí. Así que bueno, ese era el resumen. Y otra cosa que quería decir, yo no suelo hacer estadísticas, pero esta vez las hice. He leído muchísimos más hombres que mujeres. Y he leído sobre todo muchísimos de Europa, ¿sí? Europa y Latinoamérica serían como los dos... grandes continentes, podríamos decirle, que pasa que América Latina no es un continente, sería América completa. Sí, bueno, si cuento América completa, sí están parejos América y Europa. Pero Oceanía, por ejemplo, Asia y África sobre todo. África y Oceanía, un desastre. Así que bueno, más o menos como para que sepan cómo ha sido el año. Ahora sí empezamos. Bueno, vamos con los abandonos. He abandonado 33 libros. Ustedes van a decir, ¿qué? Los 33 libros son más o menos los 33 que yo leo en el año. Bueno, o sea, tampoco es que son 2 libros. Pero, bueno, va a decir que esto es tan aleatorio. Podría haberlos abandonado algunos, podría haberlos seguido, pero bueno, qué sé yo. Vamos a empezar con las categorías de abandonos. La primera es libros densos, inentendibles o pretenciosos. Muchos de esos libros pretenciosos yo les llamo libros snob. No los densos e inentendibles, sino los pretenciosos. Estos libros que, bueno, están escritos por personas que quieren hacernos ver todo lo que saben. Y sobre todo si es en otros idiomas. Hay varios en esta categoría. Y voy a empezar, y esto sí que les aclaro que no voy a hablar de cada libro en particular, bueno, este bonito no es snob, O sea, tengan en cuenta que son o snob por un lado o densos e inentendibles, que es el caso de Entre mujeres solas, del escritor italiano Cesare Pavese. ¿Qué me pasó con este libro? No entendí nada. O sea, yo no sé si estaba mal traducido, porque no me ha pasado esto con otros libros de Cesare Pavese. A mí me gusta mucho Cesare Pavese, me encanta como escritor, realmente esto lo aclaro. Entonces yo iba con muchas ganas a leer este libro. Y es una cosa muy rara porque tiene diálogos que no entendés lo que están hablando. O sea, lees el diálogo y decís, ¿qué está queriendo decir? ¿A dónde va? O sea, son estos tipos de diálogos que son como a la mitad, que te dejan veladas ciertas cosas, como, bueno, que indudablemente están
muy sostenidos, digamos, en la zona de Italia específica, porque sé que Cesare Pavese escribía con los localismos de los lugares, etcétera, etcétera. Y también con la idiosincrasia del lugar, que yo me perdí todo, todo. Y bueno, venían los momentos de descripción, me parecía muy interesante. Cuando venían los diálogos me quedaba siempre con la mitad, hasta que a este sí que llegué a la mitad, es un libro además muy corto, y llegó un punto que dije, bueno, no, basta, basta. No estoy entendiendo nada de lo que leo. Después, en esta categoría entra Donde vuela el camaleón, de la escritora, no me acuerdo de dónde es esta mujer. Uruguaya, Ida Vitale. Bueno, este sí lo voy a meter un poco como en el snob. Es un libro como muy, muy recargado. Es un libro de relatos y supuestamente fábulas. La mayor parte de los que leí no los entendí realmente. Son muy intrincados. Bueno, le han puesto como un adjetivo positivo que es muy borgiana. A mí eso ya me dice que no voy a poder entenderlo, porque a mí eso es lo que me pasa con Borges. Yo a Borges, cuando he podido entender lo que he leído de Borges, me ha parecido maravilloso y la mayor parte de las veces no lo entiendo, porque sus referencias no las entiendo, porque su cultura es muy vasta y yo no la tengo. Entonces, bueno. Y con esta mujer me pasó igual, me pareció muy inentendible. O sea, relatos muy bien escritos, pero que, bueno, un esfuerzo terrible tratar de poder entrar, digamos, en el mundo que ella plantea. Después, otro libro que entra en esta categoría es Linden Hills, de la escritora Gloria Naylor, que es estadounidense. Me pasó igual esto, parecido a lo de Cesare Pavese. Demasiadas referencias que no entendí, locales, de un tipo de vida. No les estoy hablando de los argumentos de los libros porque no, o sea, no voy a entrar en decirles de qué trata cada libro. A lo mejor a alguno les digo, pero si quieren lo buscan, o si a lo mejor ya lo conocen, ya está. Pero bueno, tiene que ver con la comunidad negra. No entendí, la verdad. Me perdía la mayor parte, sobre todo de las referencias políticos sociales. Entonces también lo abandoné. Otro que, bueno, un misterio. Ponqué y otros cuentos, de la escritora colombiana, creo que es, Carolina Sanín. No sé si alguien ha leído Ponqué. Por favor, que me lo deje en comentarios y me diga si entendió alguno de los cuentos que narra. No se entienden, no entendés. Leí el primero, me quedé con la cara de ¿qué? Leí el segundo y dije, no, esto puede ser. O sea, y lo abandoné directamente al segundo cuento. Nunca entendí la línea argumental, no entendía de qué estaba hablando, no entendía el género de los cuentos que planteaba, nada. O sea, una cosa extrañísima. Acá no podemos hablar de la traducción, escriben en español. Rarísimos los cuentos, ¿eh? O sea, bueno, nada, me quedé con cara de nada. Otro que entra en esta categoría, Dissipatio HG, de Guido Morselli. De este libro ya he hablado porque estuvo entre los libros de que no sé qué hacer con estos libros, qué hago, los dono, los vendo, qué hago. Este es un escritor italiano, que yo tengo además la referencia de Italo Calvino, que no le gustaba nada, que este hombre, digamos, intentó que lo editaran en Einaudi, y Italo Calvino siempre lo rechazaba y le decía que era una persona muy pretenciosa, que escribía demasiado floridamente, que no se entendía lo que quería ir, y exactamente es eso lo que me pasó. Es un libro que no es para mí. Yo entiendo que está muy bien escrito en cuanto a que utiliza muy bien las palabras, tiene un lindo ritmo en la escritura, etc., pero es demasiado filosófico. Y acá, gente que le guste la filosofía, que entienda la filosofía, seguro que le va a interesar. Tiene que ver con una persona que es una distopía, digamos, que se encuentra en un mundo en donde no hay más otras personas que no sean él. Entonces, bueno, el enfrentamiento a eso, ¿no? A la soledad total. Pero es a través de unas imágenes, unas metáforas, unas cosas que no se entiende nada, que son unas reflexiones que voy a decir, ¿qué me está queriendo hacer reflexionar? ¿Qué me quiere decir? Estas frases que las lees y las lees y las lees y no tienen ningún sentido, porque es bien de la filosofía esto de usar las palabras con sentidos que no son los propios de las palabras, con referencias en otros idiomas y frases en otros idiomas. Oh, muy snob. O sea, no para mí. En esa onda, Membrana, del escritor español Jorge Carrión, otro libro de ciencia ficción que muy poco claro, con unos saltos temporales rarísimos, una manera también muy recargada y muy snob de escribir, con un supuesto feminismo que es bien en tu cara, que a mí me molestan mucho estos libros que se agarran de una bandera, digamos, muy obviamente porque saben que eso vende y que está bueno y que si hablo de eso está bien. También no me gustó, para nada. Después, Los Inconsolables, del escritor británico Kazuo Ishiguro. De este libro hablé particularmente, un libro surrealista, vamos a decirlo así, en el cual a este sí que llegué a bastante, es un libro muy gordo y leí como 200 páginas, lo leímos en lectura conjunta con Katia,
y las dos abandonamos. En un momento dijimos, bueno, ya basta. Porque empieza siendo esto de lo raro y que no entendés a dónde apunta, no sabes si te está contando cosas que son reales o son sueños o o se va más para el lado de la fantasía o de la ciencia ficción, o es surrealista, o la persona está loca, o no se entiende realmente, no tiene ninguna línea lógica, digamos, es muy experimental, pero muy experimental. Y por el otro lado, empiezan a suceder cosas que no tienen ningún asidero. Y al principio puede ser que uno diga, bueno, está bien, pero todo el libro tiene el mismo recurso y es siempre igual y es monótono y es esta forma de escribir y seguro que es lenta y pausada, que no va a ningún lado. Y nada va a ningún lado y llegó un punto después de 200 páginas que dijimos, basta, nos quedan otras 200 y pico páginas más, esto va a seguir así siempre, eternamente. No. Después está El caballo dorado, del escritor nicaragüense Sergio Ramírez. Bueno, también me pareció muy enrevesada su escritura, un estilo narrativo barroco, que a mí no me suele gustar, no me gusta el barroco en la literatura, porque en la música sí. Demasiados datos, es muy circunloquero, no entendés nunca a qué punto quiere ir, bueno, en fin, bien escrito, o sea, lindamente escrito, pero no. Y el último, que está muy, muy de moda, y que no lo entiendo, es Las Tempestarias, del escritor búlgaro Georgi Gospodinov. Bueno, este es un libro que, si yo dijera un libro snob, lo tengo que poner acá. Él es definición del libro snob. Es un libro pretencioso, que tiene una temática que puede ser interesante, pero que realmente no es interesante como la desarrolla. Se va por las ramas de una forma increíble, es muy circunloquero, 85.000 citas y cosas de referencias culturales. Está contado raro para, en realidad, no contarte mucho. Es un libro que además vos decís, bueno, después de toda esta parafernalia que me queda, no, también fue una lectura conjunta y yo lo abandoné y la otra persona siguió y no le gustó nada. No sé por qué tiene tanta fama Las Tempestarias. O sea, entiendo que el argumento es interesante, pero no me parece interesante cómo está llevado adelante. Bien, pasemos a la segunda categoría, que es libros que me aburrieron o no me engancharon, que pueden ser las dos cosas. O sea, que me aburrieron, por supuesto, y eso hace que no te enganches, pero también que no me engancharon en el sentido de que no llegué a entender para qué estaba contada la historia, cómo estaba contada, o etc. Empezamos con una autora que amo, que me gusta muchísimo, que es Edith Wharton, y en este caso es Los niños. Un libro que me pareció totalmente insustancial. Raro en Edith Wharton, muy bien escrito, muy representativo de una época, muy costumbrista, muy localista, y etcétera, etcétera, pero muy bien, digamos, o sea, es como siempre pasa con Edith Wharton, pero realmente la historia me pareció totalmente insustancial. No me interesó, no me interesaba el personaje principal, no me interesaba lo que pasaba por su vida, ni lo que describía, ni los otros personajes que lo rodean. Lamentablemente, Lejos del mundanal ruido, de Thomas Hardy, escritor inglés. Yo también comenté sobre este libro. Bueno, este en realidad no es culpa de Thomas Hardy. Bueno, lo de Edith Wharton tampoco. Ninguno, en realidad, nadie tiene la culpa de lo que me pasa con sus libros. Pero sobre todo en el caso de Thomas Hardy, me parecía un libro muy bien escrito. Le puse pilas, es un libro largo, leí bastante, leí, no sé, 100 y pico de páginas. Muy bien cómo describe los paisajes, la verdad que muy bien, pero para mí tan aburrida la historia principal. O sea, yo no puedo, no me interesan los libros que muchos otros booktubers llaman de tacitas de té. No me interesan las historias románticas, no me interesa nada que tenga que ver con historias románticas ni con quién me voy a casar, soy la protagonista y no sé. Y tengo 3 opciones y tengo que pensar, y este es así, tiene tales cosas buenas. Me parece tan aburrido, tan absurdo, tan sin sentido, tan insustancial, porque a mí me pasa eso. Yo entiendo que a la persona que sí le gusten estos temas, Thomas Hardy está perfecto, porque además está maravillosamente escrito. Pero no es mi caso. Por eso no me gusta Jane Austen, no me gusta en general la literatura victoriana y me aburro tremendamente con los libros en donde el foco es soy una pobre mujercita, aunque en el caso de Thomas Hardy sus mujercitas son bastante aguerridas, pero aún así estoy esperando a ver con quién me caso. Entonces, a ver, tengo esta opción, tengo la otra opción, ¿cuál es mi mejor matrimonio? Me parece tremendo, no me gustan esas temáticas. Bien, lamentablemente, todos estos son lamentablemente. Por eso digo que estos son libros que no los enganché en el momento adecuado o mi persona no es la adecuada, ¿sí? O sea, no es que son libros que, igual los otros también, ¿no? Que nunca más retomaría o que es una etapa. Que es el caso de Pensión Leonardo, de la escritora española Rosa Rivas. Esto me lo recomendaron porque yo leí de Rosa Rivas Peces abisales, me gustó muchísimo.
Y yo comentaba que lamentablemente no iba a leer más nada porque ella se dedica más que nada a la novela negra. Y me dijeron, no, tiene otros 2 libros que no tienen que ver. Y bueno, este fue uno. Tenía todo para que me gustara. Y leí bastante de este, ¿eh? Sí, llegué hasta un 40% del libro. Porque es una historia de iniciación, creo que es un poco autoficcional. Y es la época, digamos, que retrata de España. Me pareció interesante. El crecimiento de esta niña dentro de una pensión, digamos, los padres regentean una pensión. Cómo se va relacionando con su mundo, bueno, etcétera. Está muy bien escrito, pero me aburrió. Este sí es el caso de un libro que me aburrió. Llegó un punto en que era todo muy monótono, muy lento, muy siempre sobre lo mismo. Bueno, estas cosas. Y insistí, pero nada. Bueno, todos estos son libros que lamento. Walden, del escritor estadounidense Henry Thoreau. A mí me encantan los libros que tienen que ver con la naturaleza. Me gusta mucho esta idea, digamos, de gente que se va a vivir a un mundo más, sí, más natural, menos citadino. Y bueno, y en el caso de Thoreau, que encima era filósofo, con toda su línea de pensamiento detrás, de por qué es que hacía esto, y su experiencia, y etcétera, pero me aburrió, tengo que decirlo. Yo lamento que hay gente que tiene a Walden como de lo mejor, y se habla mucho sobre este libro y que hay que leerlo porque muchos motivos, etcétera, pero a mí me aburrió terriblemente. O sea, por momentos me parecía muy interesante lo que decía y por momentos se me estancaba el libro de una forma que bueno, había cosas que me interesaban y cosas que no, y las cosas que no, claro, es muy florido, ¿no? O sea, no es un libro, es un libro denso. Así que nada, lo dejé. Pero bueno, seguramente, a lo mejor siendo más vieja y teniendo más paciencia, este libro me gusta mucho. Y el último es 0K, del escritor estadounidense Don DeLillo. Qué gracioso Don DeLillo para nosotros, cómo se pronuncia en inglés. No había leído nada de este autor, sé que es uno de los autores así como referentes de Estados Unidos, pero yo siempre pongo muy entre comillas esto de los referentes de Estados Unidos porque me he encontrado con cada cosa. Carver y cosas así, en donde uno se encuentra con los supuestos referentes y decís, bueno. Pero bueno, este sí está como en un nivel supuesto de grande literatura, y etcétera, etcétera. Y bueno, y me pareció interesante porque tiene como una temática de ciencia ficción, con la idea de la criogénesis y etcétera. No le encontré el qué. O sea, es un libro que ahí está, el no me enganchó. O sea, está bien escrito, las reflexiones están bien, la historia está bien, pero la verdad, no, me dijo mucho. Y seguí leyendo, insistí, y llegó un punto que dije, bueno, no. O sea, no me está diciendo nada, no me está aportando cosas que yo estaba esperando, o que andás a ver que uno espera cuando lee un libro. Pero la verdad que me quedé con un gran bla y además lo enganché, digamos, en diciembre, justamente una época en donde en diciembre es donde más ahondé en libros de todo el año. Entonces estaba muy cansada, estoy ahora en vacaciones por suerte, pero una etapa difícil en donde no tenía ganas de ponerle onda a cosas. Tercera categoría, libros bizarros o con temática chocante. Bueno, esto es totalmente personal. Yo hay cosas que no me gusta leer. Una de las cosas es violencia animal. No soporto los libros que tienen violencia animal. Y si bien es cierto que he leído algunos libros que sí tienen violencia animal, me los he saltado. O sea, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. La Vegetariana tiene una escena de violencia animal espantosa. Los que hayan leído La Vegetariana lo sabrán. Bueno, pues esa escena, cuando yo vi venir de qué se trataba, hice el salto cuántico de unas cuantas párrafos o páginas y no me enteré. O sea, sé que es espantoso, sé más o menos por dónde quiso empezar a ir, pero no lo leí. Porque, bueno, me interesaba el libro en general y no lo quise abandonar por esa situación. Pero a veces me pasa que cuando repetidamente hay violencia animal o yo me doy cuenta que eso está usado como efecto o como choque para molestar, etc., me molesto con el autor directamente y dejo de leerlo. Entonces hay muchos libros que abandono por eso. Y después hay otras temáticas, por ejemplo, la pedofilia, no. O sea, no me interesa leer sobre pedofilia. Estos libros que tienen escenas de sexo una detrás de otra, no tienen que ver con pedofilia, sino sexo para acá, sexo para allá, y cómo te describo, y tampoco me interesan, me parecen que no tienen ningún sentido y no sé qué es lo que quieren o pretenden, y no me interesa leerlo tampoco. Bueno, por esos lados. Entonces, estos son libros que me pasó eso. Como por ejemplo, Diario del Río Mississippi, del escritor estadounidense John James Audubon. Debería ser algo interesante y ameno, pero en realidad no lo es porque
esto es totalmente real, es un diario de la persona de la época que sale, en vez de a avistar pájaros, a cazar pájaros. O sea, conoce los pájaros del río Mississippi porque los caza. Y te describe todas las cacerías. Y dije, no, esto no, eso es un sinsentido. Encima está ilustrado. Son estas cosas que ya me he quejado de esto en otras oportunidades. El año pasado, justamente, con estos libros que tienen violencia animal y son ilustrados. Y vos decís, ¿qué estás ilustrando? O no leíste el libro o ilustrás qué. O sea, ¿cómo lo querés vender? ¿Me querés vender algo bonito, digamos, y agradable que no lo es? Bueno, en fin. Y llovieron pájaros, de la escritora canadiense Jocelyn Saucier. Bueno, me la han recomendado muchas veces y sobre todo diciéndome es un libro muy bello, qué sé yo. Y yo realmente, soy sincera, no me acuerdo mucho de este libro. O sea, sé que lo abandoné hace un tiempo largo, habrá sido en febrero o marzo. No recuerdo casi nada, pero la nota que yo tenía de por qué lo había abandonado era violencia animal. Algo tiene que haber pasado con respecto a eso. Tampoco puedo decir qué. O sea, no lo recuerdo. Pero si me puse esa notita, quiere decir que, bueno, no lo reintentaré. Sassy en el metro, del escritor francés Raymond Queneau. Oh, por favor, este libro. Yo leí de Raymond Queneau un libro que está entre mis favoritos del año pasado y en general, que es Ejercicios de estilo, que he hablado de él varias veces. Es un libro espectacular. No había leído más nada, no conocía a Raymond Queneau. Ese fue mi primer encuentro y dije, bueno, voy a leer este que es muy emblemático. No lo entiendo. Es absurdo este libro. Primero, no sé, o sea, obviamente está dirigido a un público adulto, pero está protagonizado por una niña prepuber que va a visitar a su tío y quiere ella viajar en el metro. Y no puede porque hay justo en ese momento un paro en el metro y bueno, se vuelve loca, etc. Pero es soez. La chica soez, es decir, poco. Hay muchísima violencia de género. Yo entiendo que pueda ser... porque es una sátira, supuestamente. Pero es que no le entendí sentido a la sátira. Me pareció absurdo, me pareció poco verosímil. Los personajes, tanto del tío como de ella. Bueno, obviamente si son absurdos no tienen por qué ser verosímiles, pero molesto, chocante, no me dio gracia, no me pareció gracioso. Bueno, en fin. Y el último, este sí me acuerdo más, es La infancia del mundo, del escritor argentino Michel Nieva. Bueno, este libro tiene violencia de lo que quieras. Violencia común y corriente, o sea, hacia las personas, violencia en general, violencia animal, por supuesto, mucha. Es grotesco, es desagradable, es un libro que choca realmente, que tiene crueldad por donde lo quieras y no lo soporté. Está muy bien escrito, pero no lo soporté. No pude pasar de los primeros 2 capítulos. Entonces, yo dije, si estos son los primeros 2 capítulos, no quiero saber. Lo que pasa en general es una distopía y es un chico mosca, creo, una cosa así. Es un chico que bueno, mutó y es parte insecto, parte niño. Bueno, imagínense. Y la crueldad y la violencia de la sociedad hacia él y los otros niños hacia él es horrible. Bien, la cuarta categoría es libros, no tengo ganas. Este año no tiene que ver, bueno, todos no tengo ganas, o sea, en general, pero este viernes no tengo ganas es porque hay que poner esfuerzo que no tengo ganas de poner, hay que concentrarse y a veces hay momentos en mi año en que yo no tengo la concentración 100%, o estoy muy cansada o me pasa algo, o hay que, no sé, hay que ponerle onda, vamos a decir, y no tengo ganas del esfuerzo. Bueno, primero, Aguas de estuario, de la escritora colombiana Belia Vidal. Bueno, para mí fue sobre todo un gran chasco porque yo estaba esperando algo que nada que ver a lo que después termina siendo el libro, que es lo que te vende la editorial. Lo que yo estaba esperando es que ella hablara sobre esto es una autoficción y es epistolar porque son cartas que le escribe, digamos, a un amigo en donde le cuenta cómo fue su vuelta, digamos, porque ella vuelve a Colombia, creo que, no sé si vivía en Europa o qué sé yo, ya no me acuerdo, pero vuelve a la región del Chocó. La región del Chocó justamente es la región de Esta herida llena de peces, de Mariana Salazar Mazo. Entonces, bueno, me parecía interesante y crea, digamos, un centro cultural literario para la comunidad afroamericana. Bueno, me parecía re interesante todo el tema. Imaginé que iba a hablar sobre el lugar, sobre los conflictos del lugar, sobre la cultura afroamericana, que también es algo que toca Mariana en su libro, bueno, etcétera. Que iba a hablar de libros. Bueno, pues resulta que ella le escribe estas cartas a este amigo y de lo que habla es de su vida personal,
de cómo y cuándo tiene ganas de tener sexo y con quién, de cómo es su vida libre y de pareja abierta y cómo llegó a eso con su marido, de qué significa tener relaciones sexuales con X, B o Z, porque me aportan esto, esto y esto, porque si me gusta o no me gusta y si estuviera con vos, ¿cómo sería? Y vos decís, ¿y esto qué? Iba a decir algo que YouTube me hubiera censurado. ¿Y esto qué pepino tiene que ver con lo que me vende la editorial que voy a leer? No me interesa tu vida sexual, sentimental y emocional, porque no sé ni quién sos. Y además me da lo mismo. Y además me importa muy poco si vos tenés una vida libre o no libre, si sos linda porque ella dice que es muy hermosa, y si tu marido que está bien con esta situación y ambos son felices, tienen una pareja abierta, y etcétera. No fui a leer eso. O sea, si hubiera querido leer eso, hubiera estado encantada con el libro. Pero no era eso lo que yo quería leer. Yo quería leer sobre el tema del Centro Cultural en el Chocó, que es colateral, es daño colateral, porque realmente lo dice así como por pasar. Y entre el sexo que tuve con Pepito Fulanito y no sé cómo me siento este día de mi vida, porque habla de todas cosas de ella, ¿no? De si le duele el cuerpo, no le duele, si la perimenopausia. Entonces hizo el Centro Cultural. Tenía ganas de hablar de otra cosa. Bueno, no sé, cualquiera. En fin. Después, La amigdalitis de Tarzán, de Alfredo Bryce Echenique, escritor peruano. Es también epistolar. Fíjense que acá hay varios epistolares. A mí me gusta este género, pero no, un fracaso total. Bueno, nada, no tenía ganas. Acá, ¿ves? En la categoría, no tengo ganas. No tenía ganas de leer un libro machista, además rocambolesco, culebrón, que cuenta la historia de un tipo de que se enamora de una mujer que ya no me acuerdo, que canta o que bueno. Y las cartas que le escribe y no sé, un concepto y un tipo de amor que no comparto. Bueno, tampoco, no tenía ganas. Y largo, un libro largo. Esto los voy a dejar un poquito para el final. La invitación de invitados de la escritora australiana Helen Garner, en realidad es porque no tenía ganas de entrar en esa temática. Es la historia de una mujer que recibe a su mejor amiga de toda la vida que se está muriendo de cáncer y la verdad que no tenía ganas. O sea, está muy bien escrito el libro, está muy bien, o sea, no tengo nada para decir en ese sentido, pero no tenía ganas de leer un libro sobre cáncer y sobre la muerte y sobre todo más que la muerte, sobre la agonía y el sufrimiento. La verdad que no, ni ganas. Hay momentos en que uno no tiene ganas. Se dan cuenta por qué el título de este apartado. Crónicas de un profesor de secundaria del escritor español Toni Sala. Bueno, acá no tenía ganas de poner yo de mí para entender el contexto, porque realmente es muy, muy localista. Hay ciertas cosas que son como muy universales con respecto a la docencia y que uno se puede sentir identificado, pero después hay un montón de cosas que tienen que ver con el sistema educativo español, que yo no conozco. Tuve que preguntarle a César, tratando de decir, che, César, ¿qué significa la ESO? ¿O qué significa? Entonces, claro, llegó un punto en que dije, bueno, nada, no podía yo contextualizarme, entonces no disfrutaba, digamos, de la lectura como debería. Y además es muy cliché en cuanto al sistema educativo y a todas las cosas malas que tiene el sistema educativo y lo que pasa con los alumnos y lo malo que son los alumnos y lo pobres que son los docentes. Y yo lo entiendo, soy docente, vivo de eso, pero también es como irse a lo cliché. Hay muchas cosas dentro del sistema educativo, ciertamente hay muchas cosas malas, pero también hay muchas cosas positivas y hay muchas cosas con las que se hace, o sea, a pesar de, se hace. Después, bueno, lo lamento por un amigo que me lo pasó, incluso me lo regaló al libro, que es Torcido Arado, del escritor brasileño Itamar Vieira Jr. Esto encima fue una lectura conjunta, un intento de lectura conjunta con Graciela. Bueno, Graciela siguió, yo no pude. Venía altamente recomendado por personas que quiero y que respeto mucho en cuanto a sus gustos y bueno, que además encima alguien me lo regaló, o sea que peor todavía. Pero es que acá también no tenía ganas. Otro libro más en el estilo del boom latinoamericano de las décadas de 50. Ya está, este libro fue escrito en 2022. Ya queda rancio, ya está. Ya no sigamos con el mismo tipo de temáticas de familias que tienen cosas terribles, más o sea, mezclado con lo esotérico. Podríamos decir La Casa de los Espíritus, podríamos decir Año de Soledad y podemos ir citando muchos del origen y copias, en donde hay como una especie de impronta del rol genético miserable que puede tener una familia y el sino de la familia y las cosas que pasan. Uf. No, ya a mí me cansa leer ese tipo de historias, por más bien escritas que estén. Después, dos libros del mismo autor, que es el caso de
no me entiendo la letra, perdón. La maestra rural y La casa de los eucaliptos. Son dos libros diferentes del mismo escritor, Luciano Lamberti, escritor argentino, que es muy reconocido porque escribe terror. Yo leí de él La masacre de Kruger, me pareció interesante, me pareció un libro que está bien. Y cuando me pongo a leer La maestra rural es lo mismo. Copio y pego y le cambio el argumento. El mismo tipo de estilo narrativo, coral, con un montón de personajes dando visiones diferentes hacia una misma situación. Lo mismo que La masacre de Kruger. El mismo tipo de personajes, el mismo tipo de situaciones. Bueno, copia y pega, o sea, realmente me aburrió. O sea, llegó un punto y dije, bueno, no voy a leer lo mismo. Ya leí esto otro, está. Cambié a La casa de los eucaliptos, que es un libro de relatos. Por favor. Bueno, acá tengo un gran cartel que dice, sos cara dura. El primer cuento es el cuento sacado de Crónicas Marcianas, que es uno de los cuentos más interesantes de los que abre Crónicas Marcianas, que es una de las expediciones que llega a Marte y lo que le pasa cuando se encuentra con Marte, y que no lo voy a decir porque no quiero spoilear absolutamente nada. Tienen que leer Crónicas Marcianas, eso sí lo tengo que decir, que es espectacular. O sea, es, estos astronautas que se encuentran con un Marte muy diferente a lo que pensaban que era, y que de repente es un Marte muy familiar y no entienden cómo puede pasar eso. ¿Cómo puede ser que Marte les represente cosas de su infancia y de sus recuerdos? Sé que las personas que han leído Crónicas Marcianas saben de qué cuento estoy hablando porque es uno de los cuentos emblemáticos de Crónicas Marcianas. Bueno, El Caradura de Luciano Lamberti agarra su primera historia y la basa en este cuento, pero es que es copia y pega, así como hizo con La masacre de Kruger. O sea, se hizo a sí mismo el copia y pega, y esto lo hace con respecto a Bradbury. Porque total, ¿quién conoce a Ray Bradbury? ¿Quién leyó Crónicas Marcianas? Eso es un Caradura. Así que leí ese primer cuento y lo abandoné así. No vale la pena. Bueno, tuve que cortar para tomar agua porque ya tengo la garganta que no puede más. Así que nos queda la última categoría que espero no morir en el intento, que es libros que me parecieron malos. Yo sé que en esta categoría ya entramos en un terreno de vayamos a quejarnos con hachas y antorchas. Pero bueno, sí, son libros que yo considero cliché. O sea, ¿por qué los considero malos? Siempre hago la aclaración de esto. En todo subjetividad, en absolutamente todo. Y también en lo que uno considera malo, pero también hay herramientas de análisis de buena y mala literatura. Porque si no sería lo mismo un libro de, qué sé yo, Coelho y un libro de Cortázar. Y no es lo mismo. Entonces, cuando yo considero que un libro es malo es cuando lo considero cliché. O sea, cuando ya lo hemos leído, visto, etcétera, muchas veces y vuelve a tocar las mismas temáticas de la misma forma, cuando es inverosímil, o sea, cuando no se sostiene ni los personajes, ni la trama, etcétera. Cuando es comercial, se nota que están los ganchos estos comerciales de voy a contar un culebrón, digamos, y yo te voy diciendo que van a pasar cosas muy terribles y entonces te voy dando como pistitas de que, ojo, no dejes acá el libro que tenés que seguir porque algo muy terrible va a venir, bueno. Y también, bueno, obviamente cuando está mal escrito, está mal redactado, narrativamente no es interesante. Y otra cosa, digamos, que me parece importante es que no sean estos libros, bueno, yo les llamo culebrones a esto, que tratan de ir a la emotividad fácil, ¿no? O sea, que tratan de tocar los lugares comunes que saben que funcionan para que el lector se empatice o simpatice, digamos, con lo que está leyendo. Si yo observo, bueno, también hay otra cosa que es que no sea un panfleto, ¿no? Que no esté el libro puesto solamente como excusa para hablar de cosas que el autor quiere y nada más. Para eso hace un ensayo. Entonces, cuando yo veo este tipo de cosas, digamos, bueno, considero que los libros no son buenos, no es buena literatura. Y acá hay, por suerte, no tantos, pero hay algunos, que, por ejemplo, vamos a empezar con Eleanor Oliphant está perfectamente, de la escritora inglesa Gail Honeyman. Este libro me pareció cliché, poco creíble. El personaje es muy poco creíble, el personaje principal, digamos que es Eleanor Oliphant, que es un personaje que, por supuesto, tiene problemas, es una inadaptada, le han pasado cosas terribles en su vida. Ahí está el gancho comercial de no sabes las cosas terribles que le han pasado a este personaje, pero te tenés que quedar para poder descubrirlo. Por supuesto, es una persona que socialmente no se lleva bien con nadie. O sea, es muy cliché todo, es muy cliché el personaje, es muy cliché la historia. Y esto de personaje se redime a través de otros a pesar de sí misma, que ya hemos visto hasta el hartazgo. No está bien escrito tampoco, es una escritura muy simplona, muy comercial también. Encima tiene una beta de literatura de romántica,
estamos hablando de no del el estilo, sino del género, ¿sí? De la novela de romántica o de romance, que a mí tampoco me interesa para nada, y bueno, este típico personaje, digamos que va contra la sociedad o está paralela a la sociedad haciendo cosas impensables, ¿no? El otro que abandoné es Cómo provocar un incendio y por qué, del escritor estadounidense Jesse Bell. Me parece un libro, bueno, también es cliché, es burdo, es un libro soez, es un libro desagradable que tiene escenas que vos decís, esto no tiene sentido lo que estás haciendo, no es verosímil el personaje, es un adolescente la típica adolescente rebelde, que nadie entiende, que le pasaron cosas terribles emocionalmente y por eso es que es así, pero en realidad es un ser humano muy emocional y muy pobrecito, que nadie la comprende. Bueno, a ver, más cliché que eso, imposible, pero además haciendo y diciendo cosas que son que rayan la psicopatía, tratando de tomarlo además como algo gracioso y algo que está bien. No, o sea, un libro que no. Una jaula en un jardín de verano, de la escritora inglesa Margaret Drabble. Yo esperaba otra cosa de este libro, o sea, ese también es gran problema mío. Pensé que iba por derroteros que nada que ver, me encuentro una historia también cliché, de la típica relación entre dos hermanas que no se llevan bien porque una es la linda y buena y que hace todo bien y la otra es la rebelde, la oveja negra, la que hace todo mal. Por supuesto, la que hace todo mal finalmente es la que va a encontrar la persona adecuada para salir adelante, y la persona que hace todo bien está atrapada en un matrimonio que no quiere. Oh, por favor, es que más cliché no puede ser, pero además es escrito de una forma también muy básica, muy que no va a ningún lado. 100 cuyes, del escritor peruano Gustavo Rodríguez. Este libro no me gustó nada. Esto estuvo entre las recomendaciones de los 5.000 suscriptores, tenía muy buena crítica y lo quise leer justamente para Un Peruano en Julio, que es una iniciativa que hace Clau, y no, por Dios, no. O sea, es un libro también cliché, en este caso habla sobre la vejez, y es un tema que es cierto que no se toca mucho, pero ahora sí se hace, digamos, se está hablando más de estos temas y tenés libros de una gran altura, como es el caso de Liv Kitteridge, por ejemplo, que siempre lo pongo como ejemplo, o Las Gratitudes, de Delfín de Vigan. Y este libro es un libro que, bueno, trata estos temas de forma cliché, además absurda y burdamente. Burdamente. Que además quiere ir por el lado de la broma. No me pareció gracioso en absolutamente nada. No. Este tipo de humor, digamos, que es un humor de lugares comunes que a mí no me gusta y que muchas veces están relacionados con los chistes sobre sexo y qué sé yo, que tampoco me parecen graciosos. Muy machista, melodramático. Sabes para dónde va a ir la historia desde el momento uno. Y lo abandoné en el momento en que, en un geriátrico, digamos, en donde hay un grupo de ancianos, que ese típico grupo picaresco, que se ríen entre ellos, que les pasan cosas terribles pero se ríen, se les mueren miembros pero está todo bien. Todo esto es bastante cliché, digamos, pero llega una mujer mayor que es muy de bien ver, y entonces están todos así como muy emocionados porque está el que, bueno, el típico que ha sido siempre mujeriego, el otro pobre que no, que cómo se van a acercar a ella. Bueno, y en un momento ella tiene, no sé si se sube a una silla o qué, pero tiene un desvaído, se desmaya. Y uno de ellos está tratando de ayudarla, pero al mismo tiempo no puede evitar tratar de ver cómo es su bombacha. Y vos decís, ¿qué? O sea, chistes sexuales machistas. Con ya señores de 80 años ya está, o sea, no. A cierta edad por lo menos que deje de pasar eso. O sea, la sexualización, digamos, de las mujeres, por lo menos que cuando tenga yo 80 años deje de suceder. Eso es lo bueno de la vejez, que me deje de suceder esas cosas. Bueno, en fin. O bueno, hay uno que voy a dejar para el final porque me parece una cosa muy loca, y Que pase algo pronto, de la escritora argentina Agustina Spasandín. También, a ver, voy a ponerle esta catalogación. El típico libro millennial, ¿no? Entonces, en donde todo es correctamente político, en donde los personajes, hay obviamente diversidad de personajes en cuanto a la diversidad sexual, a la diversidad racial, porque tiene que ver un poco de todo, esto como la inclusión, digamos, de todo, porque tiene que ser así, porque si no, no hay representación de todo el mundo, entonces la gente no lo va a leer bien. Y una historia totalmente sin sentido para mí y que no me aportó absolutamente nada, y que dije, bueno, listo, ya está. Y el último es un libro de una autora que es una autora muy mentada y que yo, lamentablemente, los encuentros que he tenido con ella no me han dicho, o no me han dicho nada,
o en este caso me han parecido malos, ¿eh? O sea, está dentro de la categoría de lo que yo considero un libro malo, que es Riesgos de los viajes en el tiempo, de la escritora estadounidense Joyce Carol Oates. Esta escritora, a ver, sé que es una escritora muy nombrada. Yo intenté con un libro de relatos de terror, que no me dijeron nada, pero bueno, estaban bien escritos, pero este caso es una cosa que me pareció un mal libro. Este es un libro muy cliché, es una distopía. Yo leo mucha ciencia ficción, así que tengan en cuenta eso. Entonces hay poco que me pueda parecer sorprendente, pero aunque no sean temas sorprendentes, bueno, pues que estén bien llevados adelante. Este tema no lo está. Es el típico mundo distópico totalitario en donde a la gente la tienen coercionada y a los que hacen cosas que no corresponden los mandan a otro momento histórico del mundo. O sea, los llevan a través del tiempo y los dejan como una cárcel, digamos, pero en otro lugar temporal. O sea, más cárcel que esa imposible, porque nada de lo que conocen existe, no tienen familia, etcétera, etcétera. Además, no pueden salir del lugar específico donde están, porque si no, harían problemas en el continuo espacio-tiempo. Muy interesante, ¿no? Vamos a partir de que tiene una premisa muy interesante que no es cliché. Lo que es cliché es lo que pasa con el personaje. Porque el personaje, por supuesto, que es un adolescente, por supuesto porque tiene que ser adolescente, es como el camino del héroe, hace algo que no corresponde, entonces la mandan creo que es la década de 60 más o menos en Estados Unidos, y bueno, el contraste terrible con su sociedad. En la sociedad de ella, por supuesto, no hay machismo y etcétera, etcétera. En la década de 60, imagínense, no hay racismo en su sociedad futura. En la década de 60, imagínense, y etcétera, etcétera. Y bueno, tiene un choque cultural terrible, pero al mismo tiempo, ojalá hubiera estado basado en eso el libro y hubiera sido interesante. No, se basa en una relación romántica, que eso es lo que hace que el personaje salga adelante de esa situación. Y voy a decir, ¿qué pasó? ¿Cómo derrapó de esta forma? Porque es muy interesante la premisa. Potencialmente hubiera sido interesantísimo todo lo que puedes hablar y te basás simplemente en la relación romántica que consigue este personaje que aparentemente encuentra un clavo ardiendo y se agarra a él, que es la única manera de salir adelante, cuando encuentra emocionalmente a alguien a quien aferrarse, y vos decís, ¿por qué? Vamos, realmente ridículo. Y personaje muy mal construido, como muy poca profundidad, digamos, en el argumento, en las historias. Bueno, qué sé yo, una cosa muy rara. Perdón si se escucha de repente que entra ruido, pero es que, bueno, está anunciando no sé qué circo, no sé qué cosa, en fin. Bueno, hemos llegado, como para mí esta tour de force, para mí estos videos todos son tour de force porque son muchos libros de los que tengo que hablar. Trato de hablar lo más rápido posible, así que si ya se quejaban de que hablaba rápido ahora, y mi garganta se destruye en el medio. Y sé que son videos que son largos, así que bueno, espero que lo hayan disfrutado de alguna manera. Sé que no es exactamente el top, por supuesto, pero ya tiene que ver con los balances, por supuesto, del 2025, del 2024. ¿Chan? Y próximamente sí vendrá el top de peores lecturas, que es el primero que voy a hacer, y cerraré con el top de mejores lecturas del 2024. Espero que me acompañen, espero que estén bien, que hayan pasado unas buenas fiestas, que hayan entrado al 2025 de la mejor manera posible, que este 2025 sea un poquito más benévolo que el anterior, porque por lo menos en lo que es mi caso, el 2024 fue un año difícil. Así que bueno, esperemos que por lo menos estemos bien, estemos tranquilos. Y bueno, coméntenme, por supuesto, si han leído alguno de estos libros. Si alguno de estos libros ustedes no los abandonaron, seguro, porque hay libros que sé que hay gente que les ha gustado mucho. Y si alguno de estos lo abandonaron o qué abandonaron durante el 2024. Algún libro emblemático, alguna cosa que les da vergüenza aceptar que abandonaron, o que lo tienen ahí como oculto para no darse cuenta que lo hicieron. Nos estamos viendo en el próximo viaje.